Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un problema que afecta a muchos propietarios de viviendas, las termitas de madera seca. Estas pequeñas criaturas pueden causar daños significativos en la estructura de una casa, por lo que es crucial saber cómo eliminarlas de manera efectiva. Vamos a explorar diferentes métodos para tratar las infestaciones de termitas, tanto caseros como profesionales. También responderemos a preguntas comunes como, ¿qué se le puede echar a la madera para las termitas? Y, ¿cómo eliminar las termitas definitivamente? Así que quédense con nosotros hasta el final. 1. Identificación de termitas de madera seca. Primero, vamos a aprender a identificar las termitas de madera seca. Estas termitas son pequeñas, de color amarillento a marrón y suelen medir entre 1,4 pulgadas. A menudo, no las vemos directamente, pero podemos detectar su presencia a través de los daños en la madera. Busquen agujeros pequeños, túneles visibles y polvo fino debajo de la madera. Si ven estos signos, es probable que tengan una infestación. 2. Prevención y preparación de la madera. La prevención es clave para mantener a las termitas fuera de su hogar. Asegúrense de mantener la madera seca y bien ventilada. La humedad atrae a las termitas, así que repara cualquier fuga o problema de drenaje. Sabemos cómo preparar el área infestada. Antes de aplicar cualquier tratamiento, es mejor asegurarse de limpiar la zona y exponer la madera afectada. Esto ayudará a que el tratamiento sea más efectivo. 3. Métodos caseros para eliminar termitas de la madera seca. Vamos a comenzar con algunos métodos caseros. Aceites esenciales. Aceite de naranja. El aceite de naranja es un excelente repelente de termitas. Mezcla unas gotas de aceite de naranja con agua y aplícalo en la madera afectada. Aceite de neem. Este aceite también puede ayudar. Mezcla con agua y aplica de la misma manera. Demostración. Muestra cómo preparar y aplicar estos aceites. Calor y congelación. Uso de calor. Puedes usar una pistola de calor para calentar la madera afectada a más de 120 grados Fahrenheit, lo que mata a las termitas. Congelación. Alternativamente, puedes colocar la madera en un congelador durante al menos 48 horas. Solución de bórax para eliminar termitas. Preparación. Mezcla bórax en agua y aplica la solución a la madera. Aplicación. Utilice un pincel o un pulverizador para asegurar que la solución llegue a todas las áreas afectadas. 4. Métodos profesionales para eliminar termitas. Cuando métodos caseros no son suficientes, puedes considerar los métodos profesionales. ¿Qué producto químico se utiliza para la fumigación de termitas? El producto químico más utilizado para la fumigación de termitas es el gas de bromuro de metilo o sulfuril fluoruro. Los productos se utilizan en el proceso de fumigación estructural, donde el gas se introduce en el edificio sellado, penetrando todas las áreas y eliminando las termitas que se esconden en la madera. Productos químicos claves utilizados en la fumigación de termitas. Fluoruro de sulfurilo, bicane. Es el gas más utilizado en la fumigación profesional de termitas. Es altamente eficaz para eliminar termitas de madera seca, ya que penetra profundamente en las estructuras sin dejar residuos tóxicos en el interior de la vivienda una vez ventilada. Ventajas: no deja residuos, es inodoro y altamente eficaz. Desventajas: requiere que toda la casa sea evacuada y sellada durante el tratamiento. Bromuro de metilo. Aunque su uso ha sido restringido en muchos países debido a preocupaciones ambientales, todavía se utiliza en algunos lugares para fumigación, especialmente en casos de infestaciones severas. Ventajas: muy eficaz para eliminar termitas. Desventajas: su toxicidad y efectos ambientales han limitado su uso. Otros productos químicos. Fipronil. Aunque no se usa específicamente en fumigaciones, este químico se utiliza en tratamientos de termitas por barrera, donde se aplica alrededor de la propiedad para evitar la reinfestación. Imidacloprid, también utilizado en tratamientos por barrera y como repelente, pero no como fumigante. Proceso de fumigación. Durante la fumigación, la estructura completa se cubre con una lona hermética y se introduce el gas fumigante. El gas circula por toda la estructura, penetrando en la madera y matando las termitas en todas sus fases de vida. Una vez completado el proceso, se ventile completamente el edificio para eliminar cualquier residuo químico. Nota importante: la fumigación debe ser realizada por profesionales capacitados en control de plagas, ya que se manejan sustancias químicas peligrosas.
Las personas y las mascotas deben evacuar la casa durante el tratamiento, y no volver hasta que haya sido declarada segura. Este tipo de fumigación es ideal para infestaciones graves o cuando otras medidas no han sido efectivas. ¿Cuál es el mejor veneno para las termitas? Los tratamientos con fipronilo y imidaclopril son altamente efectivos. Siga las instrucciones del fabricante para asegurar una aplicación correcta. ¿Cómo fumigar termitas? La fumigación es un proceso profesional donde se utiliza gas para eliminar las termitas de toda la estructura. Este método se utiliza generalmente para infestaciones severas. Proceso de la fumigación. Cuando el problema es grave, es mejor contratar a una empresa de control de plagas certificada para realizar la fumigación. Consejo: asegúrense de que la empresa tenga buenas referencias y experiencia. Contratación de profesionales. ¿Cuándo contratar? Si la infestación es extensa o los métodos caseros no han funcionado, es recomendable contratar a un profesional. Investiga y elige una empresa confiable que ofrezca garantías, y tenga experiencia en el tratamiento de termitas. 5. Mantenimiento posterior y monitoreo. Una vez que hayas tratado la infestación, es importante mantener la vigilancia. Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que las termitas no regresen. Además, repare cualquier daño en la madera, y asegúrense de que su hogar se mantenga seco y bien ventilado para prevenir futuras infestaciones. La prevención y el mantenimiento son clave. Estamos analizando varios métodos para eliminar las termitas de madera seca, tanto caseros como profesionales. La prevención y el mantenimiento son clave para proteger tu hogar a largo plazo. Gracias por visitarnos y hasta la próxima.